cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Les habla Ivo Hernández. Un placer estar de nuevo junto a ustedes y poder compartir más reseñas de libros. Hoy tenemos una que va a ser relativamente corta porque es un libro que no se parece a otros de los cuales hemos reseñado. Aquí hemos visto textos históricos en los cuales los comentarios, quizás para dar contexto o para sustanciar el texto de alguna manera, pueden ser de alguna manera útiles o quizás sirvan de guía en el camino de la lectura. En este caso es mucho más difícil porque se trata de un texto absolutamente literario. Estamos hablando de Las vidas imaginarias de Marcel Schwob. Aquí está el texto. Vidas imaginarias, Marcel Schwob. Este hombre nace en 1867, muere en 1905, es decir, vivió 38 años, una vida relativamente corta, aunque no tan corta para los paralelos en que se manejaba la longitud vital en el siglo XIX. Sin embargo, en ese poquísimo tiempo, él dejó una obra importante y es un hombre que quizás usted no haya oído frecuentemente. Los lectores asiduos de Borges saben de él porque el argentino Jorge Luis Borges es uno de los que leyó con fruición los trabajos de Schwob, en particular este que tenemos a mano, y dejó obra muy inspirada en este tipo de obra, como la que vamos a ver, Las vidas imaginarias. También otros lo hicieron, es decir, hay personas que lo han declarado como impronta directa, el caso del novelista norteamericano William Faulkner. Es decir, hay una cantidad de personas que han leído a Schwob y que han creado una especie de mito en torno a su persona. ¿Por qué mito? Porque la potencia literaria de este señor es realmente inaudita. Es impresionante su capacidad y su fuerza de pluma. Repetimos, es un texto que se puede reseñar muy poco en tanto a que solo puede recomendarse su lectura, porque es casi como una especie de sabor literario. Usted tiene que dejarse llevar por la pluma de este señor para entender lo que está haciendo. ¿De qué se trata Las vidas imaginarias? La vida de Schwob. Schwob nace él es un judío francés, nace en una familia, digamos, relativamente pudiente. Su padre era un hombre de bastante apego a la cultura, de manera que nació en un hogar en donde lo cultural era importante. Él descubre, ya siendo un adolescente, los trabajos de Robert Louis Stevenson, el famoso autor escocés, en particular su célebre Isla del Tesoro. Siendo una persona de fértil imaginación, Schwob delira con ese texto, le parece una maravilla y entonces desarrolla, por una parte, una carrera literaria que va creciendo y a la par de ello una veneración importantísima sobre Stevenson. Él después se embarca en un viaje a las islas en el Pacífico buscando la tumba de Stevenson, tratando de encontrar ese lugar, que finalmente no encuentra, por cierto, pero el punto es que, como ustedes saben, Stevenson muere por allá. Es otra persona de vida muy corta y de obra enormemente influyente, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Schwob es uno de ellos y Schwob a su vez se vuelve él una influencia para muchas personas. Es un sujeto que con textos como este, y repetimos, es un libro muy breve. Fíjense ustedes, Vidas imaginarias. Esto es un texto que en general, en total, con todo y prólogo, no llega a las 150 páginas. Es un libro cortito. ¿Y de qué se trata él? Él lo que hace es agarrar una serie de sujetos y establecer como especie de biografías que, por supuesto, son, como lo dice el texto, imaginarias. No venga el oyente acá a pensar que estamos hablando de lo que pudieran ser vidas al estilo de Suetonio o al estilo de los clásicos como Plutarco, en fin, no. Él se da pluma libre para interpretar la vida y acción de las personas. Muchas veces estas personas existieron y sucedió en parte porque era un hombre muy erudito, Schwob, eso se nota claramente, pero también a la par había mucha libertad en ponerle acciones o en inventar personajes. Borges, en su célebre Historia Universal de la Infamia, con aquellos personajes que él recrea, la viuda Ching, etcétera, todo aquello hace una especie de eco de esto, aunque Borges luego quizás abjuraría un poquito de esa fórmula. Él lo hizo bajo la impronta de Schwob, como lo hicieron muchos otros, y muchas son las personas que han disfrutado de este autor menos conocido en ámbitos amplios literarios, pero realmente importantes. El texto que tengo a mano es con traducción y presentación de Antonio Álvarez de la Rosa. Es la persona que compila y la persona que traduce esto y además hace una introducción. Y les leo un pedacito de la introducción. Dice acá en la página 10 estoy, y dice lo siguiente el señor Álvarez de la Rosa. Marcel Schwob es un caso singular dentro de la literatura francesa del último tercio del siglo XIX. Es capaz de zafarse de cualquier género o de los corsés del naturalismo, del simbolismo o del decadentismo.
En solo 5 años, de 1891 a 1896, es decir, sin todavía cumplir la treintena, fue capaz de dejar una obra que podríamos considerar como una de las mejores de ese fin de siglo. Y fíjense que lo que dice Álvarez de la Rosa acá tiene mucha sustancia, porque si usted lo busca a este señor en esas enciclopedias de internet, inmediatamente lo ponen como un exponente del simbolismo. Eso es inexacto, por decirlo menos, porque Schwab es un tipo único. Schwab es un tipo que usted se da cuenta de la facilidad expresiva de su pluma y a la vez de su singularidad como persona, como carácter literario, de su voz, cómo maneja la descripción. Es realmente algo que amerita detallada lectura y estudio. Sigo leyendo a Álvarez de la Rosa en su prólogo. Dice acá, porque también él lo destaca, Álvarez de la Rosa, dice, fue un gran traductor, este hombre tenía una facilidad muy particular para manejarse en diversos idiomas, y él dice, no debe olvidarse en todo esto su condición de traductor, como lo demuestran sus versiones de la francesa, sus versiones al francés, perdonen ustedes, de Moll Flanders, de Daniel Defoe, es una novela muy importante de Daniel Defoe, o la de Hamlet, en 1900, tradujo a sí mismo a Tomás de Quincy, defendió la obra de Henrik Ibsen y dio a conocer a Walt Whitman. Un hombre, pues, lector voraz en sí mismo y además, repetimos, de una creatividad muy importante. En ese sentido, pudiera guardarse un paralelo con la vida propia del argentino Jorge Luis Borges, que fue asimismo también un lector voraz y un hombre muy difícil de clasificar dentro de los estilos literarios. Es complicado decir que Borges pertenece a este o aquel estilo. Son sujetos muy únicos en su manera de escribir, que se pueden reconocer fácilmente cuando se les lee, pero si usted le toca meterlo en una gaveta, decir esto es escritor naturalista, criollista, etcétera, eso le va a costar un poco más porque la exactitud va a sufrir en ello. Les leo entonces ya parte de todo esto. Schwab hace un prefacio a sus vidas imaginarias. ¿Y por qué hace un prefacio? Para ilustrarnos qué es lo que él entiende por una biografía. Él habla de la absoluta libertad. Él se ve que le gustaba mucho Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es el hombre que nos presenta la vida de una cantidad de filósofos griegos importantes, pero en estricto apego histórico, si bien no tenemos muchas fuentes como cotejar la validez de Laercio, muchas personas han denostado de lo que pudiera ser la importancia de las vidas de Diógenes Laercio por lo siguiente, porque esos filósofos ilustres que él nos presenta muchas veces se basan en cúmulos de chismes. De hecho, así los llamaba el filósofo alemán Hegel. Hegel le tenía muy poco aprecio a Diógenes Laercio y decía que eso era una cantidad de chismes puestos allí. Claro, quizás lo veía desde el estricto rigor histórico que debería tener una biografía, pero sin embargo, a no tener nada, los escritos de Diógenes Laercio sobreviven. Como ello, las vidas imaginarias de Schwab son aún más elásticas, es decir, aún no piense usted que hay acá, sino algunos levísimos anclajes pudiera haber en algunas vidas de las que existieron. Otros no sabemos ni siquiera si esas personas existieron en verdad, pero él se da esa libertad creadora. Les leo un pedacito del prefacio que él mismo escribe a su obra y dice: el arte del biógrafo consiste precisamente en la elección. No ha de preocuparse en ser verosímil, debe crear un caos de rasgos humanos. Imagínense ustedes esto, usted le dice esto a un historiador y realmente el historiador sale corriendo. Dice Leibniz que para hacer el mundo, Dios eligió el mejor entre los posibles. Como una divinidad inferior, el biógrafo entonces debe saber elegir entre los posibles mundos humanos aquel que es único. Una belleza de descripción y de analogía lo que él hace acá, pero por supuesto es una libertad literaria hermosa, una libertad literaria que él se permite, pero que no tiene o tiene muy poco que ver con el rigor histórico. Repetimos, los historiadores ven esto y no pueden sentir sino mucha distancia. Digo más sobre este prefacio que presenta Schwab. Por lo general y por desgracia, los biógrafos creyeron ser historiadores. De allí que nos hayan privado de retratos admirables. Supusieron que solo nos había de interesar la vida de los grandes hombres. El arte es ajeno a esas consideraciones. A los ojos de un pintor, el retrato que hizo Cranach de un hombre desconocido tiene el mismo valor que el retrato de Erasmo. Es decir, él está valorando en este caso la mano y arte de Lucas Cranach, por ejemplo, diciendo si él pintó a Luis o a Pedro o cualquier persona que estaba allí o un retrato de Erasmo. Lo que usted está viendo es la factura del pincel de quien lo ha hecho. Interesante como propuesta, ¿no? Dice, no es el nombre de Erasmo lo que hace que ese cuadro sea inimitable.
Usted, por supuesto, él valida el arte del pintor más que el modelo. Y aquí se está separando de una cantidad de... sí, de historiadores o personas que pensaron sobre la historia. Por ejemplo, Thomas Carlyle, con su visión de los hombres definidores o definitorios en la historia. En fin, él se está separando de todo esto y dice, no, usted como biógrafo lo que le corresponde es escoger ese mundo y crearlo. Esa libertad, repito, que vamos a ver nuevamente en la historia universal de la infamia de Borges, cuando personajes que pudieron haber existido son fabulados en la mano del escritor. Paso a leer, les leo primero el índice para que ustedes se den una idea, pues no da tiempo de leer todas las cosas que él pone acá. Él pone acá las vidas imaginarias que coloca y son las siguientes. Algunas son personajes que existieron. Dice Empédocles, Eróstrato, Crates, Séptima, Lucrecio, Clodia, Petronio, Sufra, Frate Dolcino, Checo Angliolieri, Paolo Uccello, Nicolas Loilleseur, Caterina la Encajera, Alain Le Gentil, Gabriel Spencer, Pocahontas, Cyril Tourneur, William Phipps, el Capitán Kidd, Walter Kennedy, el mayor Esté de Bonnet, señores Burke y Hare y la vida de Morfiel. Y cada una de estas vidas está, como él mismo lo advirtió en el prefacio, llena de una cantidad de pormenores en donde usted puede hilar la característica general del personaje en base a una serie de diapositivas pequeñas que él va presentando. Voy a darles, fíjense ustedes la pluma, tengo a mano una de las vidas, hay muchas que son muy hermosas, es muy difícil escoger, esto es realmente como hablarles, insisto, de un sabor literario. Fíjense ustedes, tengo acá la vida de Séptima, él llama Séptima, hechicera. Y fíjense cómo comienza. En la ciudad de Adrumeto, Séptima fue esclava bajo el sol africano. Amoena, su madre, fue esclava. La madre de ésta fue esclava. Todas fueron hermosas y oscuras, y los dioses infernales les revelaron filtros de amor y de muerte. La ciudad de Adrumeto era blanca, y la piedra de la casa en que vivía Séptima era de un rosa incierto. La arena de la playa estaba sembrada de conchas en el mar tibio que el mar tibio arrastra desde las tierras de Egipto, allí donde las 7 bocas del Nilo derraman 7 limos de diversos colores. Realmente una pluma muy hermosa y muy facturada la de este señor Schwab. Él produce en muchos lectores una especie de sensación de cofradía y de unión, y muchas personas que lo han leído lo recuerdan y lo releen con asiduidad. Les leo más sobre la vida de esta Séptima, que me parece muy hermoso. Fíjense cómo él recrea mitos griegos, los incluye acá en estas vidas, y aquí nos pone en la relación entre Eros y Anteros. Fíjense ustedes lo que dicen. Séptima se enamoró de Sextilius, un joven libre, hijo de Dionisia. A los que conocen los misterios subterráneos no les está permitido ser amadas, pues están sometidas al adversario del amor, cuyo nombre es Anteros. Así como Eros gobierna el centelleo de los ojos y afila la punta de las flechas, Antero desvía las miradas y debilita la acidez de los dardos. Es un dios benefactor que habita entre los muertos. No es cruel como el otro. Posee el nepente que procura el olvido. Odia y cura el amor porque sabe que el amor es el peor de los dolores terrenales. Sin embargo, no puede expulsar a Eros de un corazón ocupado y por ello se apodera del otro corazón. Así es como Anteros lucha contra Eros. De allí que Sextilius no pudiera amar a Séptima. En cuanto Eros hubo llevado su antorcha en el seno de la iniciada, Anteros, irritado, se apoderó de aquel a quien ella quería amar. Así se puede explicar a través de ese mito o de la aplicación de ese mito griego este caso. Una pluma muy elaborada la de Schwab. Realmente es un libro que se lee con detenimiento y delicia. No es un libro histórico, no pretende jamás serlo, sino un libro absolutamente creativo y de una libertad enorme. Para terminar, les leo un pedacito de la vida del pintor Paolo Uccello. Uccello existió. Ahora, lo que hace Schwab de Uccello es una cosa distinta. Dice así: en verdad se llamaba Paolo di Donno, pero los florentinos le llamaron Uccelli o Pablo Pájaros, debido a la cantidad de figuras de pájaros y animales pintados que llenaban su casa. Era demasiado pobre para darles de comer o para procurarse los que no conocía. Incluso se dijo que en Padua realizó un fresco de los 4 elementos y que al aire le atribuyó la imagen del camaleón. Dado que nunca había visto uno, representó un camello panzudo y boquiabierto.
En fin, ahí va. Y la muerte de Uccello la narra de una manera muy hermosa también, cuando este pintor, que se fue alejando, hablando ya prácticamente un idioma de símbolos, como sería el de los animales o de sonidos, dice lo siguiente: el pájaro, así llama él a Uccello, el pájaro se hizo viejo y ya nadie comprendía sus cuadros. Solo veían una maraña de curvas. Ya no reconocían ni la tierra, ni las plantas, ni los hombres. Desde hacía muchísimos años trabajaba en la obra suprema, oculta a todas las miradas. Debía compendiar todo lo investigado, ser la imagen de su concepción. Se trataba de Santo Tomás incrédulo, palpando la llaga de Cristo. Uccello terminó su cuadro a los 80 años, mandó a llamar a Donatello y con devoción se lo enseñó. Donatello exclamó: «Oh, Paolo, oculta tu cuadro». El pájaro le preguntó al gran escultor, pero no obtuvo respuesta. Fue así como Uccello supo que había consumado el milagro. Donatello solo había visto un revoltijo de líneas. Años después, encontraron a Paolo Uccello muerto de agotamiento en su catre, el rostro radiante de arrugas. Sus ojos estaban fijos en el misterio revelado. En su mano, rígidamente cerrada, guardaba un pergamino cubierto de entrelazados que iban del centro a la circunferencia y que volvían de la circunferencia al centro. Esa maravilla la escribió Marcel Schwab. No les quitamos más tiempo, estimados oyentes y videntes de este canal. Es un placer estar junto a ustedes y poder reseñar libros como estos. Si tiene la oportunidad, dele un paseo a este libro, y hay que darle un paseo detenido, porque las vidas imaginarias de Marcel Schwab valen cada página que puedan leerse. La edición que tengo es de Alianza y el trabajo, traducción y compilación fue de Antonio Álvarez de la Rosa. Un texto que es realmente un placer de punta a punta en su lectura y su relectura, porque nunca se termina, la cantidad de detalles que provee Schwab, se termina de degustar todo lo que para nosotros preparó este escritor judío-francés, nacido en 1867, muerto en 1905. Les habla Ivo Hernández. Si le gustan estas reseñas, por favor déjenoslo saber, marque allí si tiene la oportunidad y deje cualquier comentario que será bienvenido. Vendremos entonces nosotros con más libros que tenemos acá en la mesa. Tengan todos un muy feliz día.